Dios les bendiga, iglesia, Dios les guarde. Dígale al que tiene a su lado, dígale, vienen grandes cosas, pero dígaselo con ánimo. Vamos, dígaselo al que tiene a su lado, mira, dile, vienen grandes cosas. Quiero que lo veas a los ojos y diles, vas a vivir, dile, vas a vivir lo que el cielo determinó. Amén. Pero dígaselo convencido, dile, mira, vas a vivir lo que el cielo determinó. Amén. Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias, no tengo mucho tiempo, ya van a ser las 12. El pastor se agarró una hora, pero bueno. Primera de Reyes, vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 17. Cuando lo tengan me dicen amén. Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer desde el versículo 1. ¿Cuántos lo tienen? Ok, vamos a leer, leemos bajo la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Dice, entonces Elías, tibista, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Repita conmigo, en cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Queric, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Queric, que está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Amén. Fíjense que en el versículo que iniciamos leyendo, me llama la atención, cuando dice la palabra que Elías expresa y dice, vive Jehová, Dios de Israel, cuya presencia estoy. Cuando él habla y dice, en cuya presencia estoy, habla de tiempo, ¿de qué tiempo? Tiempo presente, pasado, futuro. Está hablando del tiempo presente. Entonces, algo que el Señor me viene ministrando y el Señor me hablaba, incluso cuando salí de la oficina y cuando entré a la iglesia, me quebranté muchísimo cuando Michelle estaba en la adoración, porque el Señor me hablaba y me decía, viene una transición, viene un tiempo de transición para la iglesia. Y el Señor me decía una y otra vez, la iglesia ha pasado por cambios. Y me hablaba y me decía, viene una transición. Y él me decía, voy a irrumpir y voy a tocar a varias personas. Son personas específicas. Me decía, son personas específicas que las voy a levantar. Me decía, las voy a levantar, pero en intercesión, en oración, específicamente por la iglesia, específicamente por el ministerio. Porque viene, iglesia, una transición sobre el ministerio, pero viene algo bueno. Amén. Dile al que tiene a su lado, dile prepárate, porque viene algo bueno para tu vida, viene algo grande para tu vida. Y yo podía entender por qué muchas cosas, que a medida que vamos desarrollando el mensaje, lo vamos a hablar. Y el Señor me decía y me ministraba, aún me decía, de que hay personas que han sembrado. Hay personas que han sembrado en el ministerio. Y él me habló y me decía, lo que ellos han sembrado, yo se los voy a devolver. Y yo le decía, ¿cómo que lo vas a devolver? Si fue algo que dieron para ti, o sea, lo sembraron para ti. Y el Señor me decía, sí, pero yo lo voy a devolver. Y me acordaba, ¿se acuerdan de David cuando mató al Goliat, cierto? Esa es una historia que es muy famosa por todos. Pero algo que me llama la atención es que dice que David tenía ¿cuántas piedras? Tenía 5, repita conmigo, 5. David tenía 5 piedras.
Y dice la palabra que él mata al gigante, mata al Goliat ¿con qué? Con una piedra. Entonces, si tenía 5 piedras, ¿cuántas piedras le quedaron? La lógica humana te dice que le quedaron 4 piedras. Entonces, David regresa con la cabeza del gigante, ¿con cuántas piedras? La lógica te dice que con 4, pero no regresó con 4 piedras, regresó con 5 piedras. ¿Por qué? Porque dice la palabra que David le lanza la piedra al gigante y la piedra quedó incrustada en su frente. Y cuando David mata al gigante, le corta la cabeza y él regresa al pueblo con la cabeza del gigante, pero con la piedra incrustada en la cabeza. Y el Señor me decía, las siembras que han dado, yo la voy a devolver, pero 1000 veces más. Porque cuando tú estudias la historia de David, dice que David regresó con la cabeza del gigante, pero también tuvo recompensa. Y el Señor me hablaba y me decía, dile a la iglesia que viene una retribución exagerada sobre su vida. Sobre toda persona que ha sembrado. Hay gente, el Señor me decía, hay personas que le han dicho al Señor, Señor, pero yo he sembrado, Señor, pero yo he hecho esto y no he visto la retribución. Vengo a decirte en esta mañana de parte de Dios que el Señor te dice que viene una retribución grande para tu vida, para tu casa, para tu negocio, para tu familia. Viene algo grande. El Señor me decía, viene una respuesta, traigo respuesta. Dile al que tienes a tu lado, Dios te está hablando. Dile, Dios te está hablando, Dios te está respondiendo. Entonces dice la palabra que David regresó con la cabeza del gigante y regresó con las 5 piedras. No regresó con 4, regresó con 5. Y ahí el Señor me habló y me decía, esa retribución es parte de la transición que estoy empezando a hacer en la iglesia. Amén. ¿Cuántos creen esa palabra? Entonces, dice la palabra, seguimos aquí, dice que Elías, dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vamos a buscar Santiago 5:17 para que vean algo. Santiago 5:17, mira lo que dice. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Fíjense que me llama la atención que dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, es decir, era normal. Dígale a la persona que tiene a su lado, era un ser humano como usted y como yo. Cometía errores como usted y como yo. No que por Elías era el profeta, Elías era, no. Elías, aunque era el profeta, era el hombre de Dios, dice que era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros. Aparte dice, oró fervientemente. ¿Qué quiere decir la palabra fervientemente? Es decir, que habló, clamó, oró con desesperación. Dice que él levantó un clamor. Y él levanta el clamor para que no lloviese sobre la nación, sobre la región. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Elías ora para que no cayera lluvia? ¿Cuál fue el motivo para que Elías orara por que no lloviera? Cuando usted estudia la historia, ve que el pueblo de Israel estaba dividido, el reino estaba dividido, el reino norte, por decirlo así, o reino sur. Y dice la palabra que en ese entonces el rey se le ocurre la brillante idea, para él tener paz con las regiones vecinas, él se le ocurre la brillante idea de casar a su hijo con la hija del rey vecino. ¿Cómo se llamaban los hijos? El hijo se llamaba Acac y la hija se llamaba Jezabel. Entonces dice la palabra que cuando ellos se casan, el rey Acac, por influencia de Jezabel, él declara o establece un culto era como una cultura en la región, y levanta un culto de sacrificio a Baal. El dios de Baal en ese entonces era caracterizado como el dios de la esterilidad,
de la fertilidad, perdón, el Dios del agua. Entonces, cuando llovía, cuando Dios mandaba la lluvia sobre la tierra, ¿qué hacía la gente? La gente llegaba y iba a donde Baal y daba gracias a Baal por la lluvia. Entonces, cuando Elías ve eso, Elías se incomoda y Elías se molesta y Elías dice, la unción o la gloria no se la va a llevar otro, la gloria se la tiene que llevar mi Dios, amén, porque Dios no comparte su gloria con nadie y nosotros tenemos que ser celosos de la gloria, amén. Entonces dice que Elías se molesta y esa es la razón por la cual Elías dice, bueno, yo declaro que no va a llover, y dice que no llovió por 3 años y medio, no llovió sobre la tierra. Pero lo que me llama la atención, que Elías cuando decreta, él no decreta en el nombre de Dios, él dijo por mi palabra. ¿Me están entendiendo? Yo me imagino que cuando el Señor escucha a Elías, la declaración de Elías, me imagino que el Señor decía, o Dios dijo, ¿dónde firmo? Porque lo que Él diga se va a establecer, lo que Él diga se cumple. Entonces, por eso usted ve que en la palabra nos establece y nos dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Cuando tú entiendes la autoridad, cuando tú entiendes que tú eres hijo y tú accionas en esa autoridad que Dios te dio, mira, no hay clima, no hay demonio que pueda hacer resistencia, porque lo que tú digas, eso se va a cumplir. Amén. Por eso, cuando Elías dice, por mi palabra, yo declaro que por mi palabra no va a llover, se cumplió. O sea, lo que te quiero decir de parte de Dios es que lo que tú sueltes por tu boca es ley. Dile al que tienes a tu lado, dile, mira, lo que tú decretes, eso se va a hacer. Dile, lo que tú decretes, eso se va a cumplir. Amén. Viene, y eso el Señor me hablaba, la transición que estoy trayendo sobre el ministerio es una transición de gobierno. Hay gente que ni se imaginan a dónde Dios los va a llevar. Amén. ¿A dónde Dios los va a llevar? Dile al que tienes a tu lado, dile, mira, tienes que estar expectante, dile, tienes que estar expectante, porque algo grande se va a desatar sobre tu vida. Algo grande se va a desatar. Porque Dios está preparando a su pueblo, Dios está preparando a su iglesia, pero tienes que creerle. Elías tomó la autoridad de Dios y él dijo, no va a llover. Y me impresiona que después en los versículos que usted sigue leyendo, habla y dice que vino palabra de Jehová. ¿Sobre quién? Sobre Elías. Vamos a leerlo otra vez. Mira lo que dice. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, mira, la oración, dile, la oración va a marcar, dile, va a marcar la diferencia en esta iglesia. Amén. Bueno, voy a hacer caso. ¿Dónde está Cirelvi? Ponte sobre tus pies. Emma, ponte sobre tus pies. Coromoto. Levanten sus manos ahí donde está. El Señor me muestra
hay una llama que se va a encender en sus corazones. Y la llama va a ser tan fuerte que cuando ustedes oren, cuando ustedes intercedan, van a gemir. Y van a ser como cuando la mujer tiene dolores de parto, me muestra el Señor. Van a gemir y el Señor dice, pongo carga en ustedes por el despertar que traigo sobre la casa. Yo las estoy preparando y las he inquietado porque las coloco como atalayas en la casa. Ahí donde estás, hay un fuego y puedo ver como copas se están derramando sobre ustedes. Y cada vez que oren, dice el Señor, cada vez que oren, van a ver y van a sentir mi gloria. Porque así como van a sentir la gloria en su intimidad, el Señor me dice que van a clamar y van a decir, quiero ver tu gloria en mi casa, quiero ver tu gloria en mi ciudad. Hay algo que se despierta en ustedes. Son partes, me dice el Señor, son parte de las personas específicas que Dios está levantando en este tiempo para la iglesia. Fue lo que Dios me dijo cuando entré. Tengo personas específicas, me decía, tengo personas específicas que van a clamar, que van a orar, van a estar cocinando, van a estar en sus trabajos, pero va a estar un clamor ferviente en su boca, en ustedes. Porque soy yo, Socobarrabasaka. Sirelvi, prepárate para la casa de avivamiento que estás haciendo. La casa de avivamiento, Socobarrabacadabasaka, viene una transición de multiplicación sobre esa casa, Socorrobacadabasaka, porque yo te capacito y yo te acelero, te dice el Señor. Socobarrabasaka, por eso han sido los ataques. Con ustedes tres específicamente, por eso han sido los ataques, por eso han sido las luchas, por eso han sido las guerras que han tenido, la oposición que han tenido, pero viene un aceleramiento, les dice el Señor. Gracias, Jesús, gracias, Señor. La Biblia dice que Elías cuando hable y cuando exprese, vive Jehová en cuya presencia estoy, por eso les dije, hablaba del tiempo presente. Y algo que el Señor me decía es que Elías era un hombre que caminaba con los pies en la tierra, pero con su cabeza o con su mentalidad en el cielo. Elías caminaba con los pies en la tierra, pero su visión era una visión de reino. Su visión, él estaba conectado con Dios. Y era lo que el Señor me ministraba y me decía, voy a levantar y voy a capacitar a hombres y a mujeres en este tiempo, que van a caminar como Elías, con los pies en la tierra, pero con visiones, con su visión de reino. Porque van a estar alineados, van a caminar alineados y conectados a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está diciendo. Aún hay gente que no te va a entender, hay personas que no te van a entender. Pero es porque Dios te está transicionando y Dios está hablando a tu espíritu. Vas a ir haciendo tus cosas y tú vas a ver cómo Dios va a ir hablando. Por eso Elías tenía la autoridad y por eso Elías declaró y decía, vive Jehová en cuya presencia estoy.
Porque aunque él precisamente en ese momento, la lógica te dice que él estaba al frente, era del rey. Él era con el rey Acac en ese momento cuando él hace la declaración. Pero aunque está con el rey Acac, él estaba y dice: en cuya presencia estoy. Porque es lo que Dios está demandando en este tiempo, es lo que Dios está pidiendo en este tiempo. Por eso usted ve que Pedro en el libro, en los Hechos, ¿qué dice la palabra? Que con la sombra de Pedro, ¿qué pasaba? Los enfermos eran sanos. Cuando tú pasas, obviamente cuando tú caminas por algún lugar, la sombra tuya está contigo, ¿cierto? Pero el Señor me hablaba y me decía: es tan grande, es tan inusual lo que va a empezar a acontecer en este tiempo, que así como tu sombra te acompaña, así mi presencia está contigo, porque la presencia de Dios vive dentro de ti, está contigo. Amén, iglesia. Por eso Elías decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y él entendía y él accionaba y él decretaba y él clamaba. Él decía, porque Elías hablaba lo que estaba en el corazón de Dios. En este tiempo Dios te está capacitando para que tú hables. Por eso el Señor ha venido hablando que va a cambiar tu vocabulario. Dile al que tienes a tu lado: prepárate, tu vocabulario va a cambiar. Por eso entendía cuando el apóstol pasó aquí y los mandaba a repetir, les mandaba a orar, les mandaba que decretaran, que hablaran, que sacaran, porque es algo que Dios quiere hacer contigo. Pero tienes que hacerlo, y no es hacerlo cuando venimos a la iglesia, sino que tienes que hacerlo siempre. Dile al que tienes a tu lado: tu declaración, dile, tu declaración. Tiene que ser declaración continua todo el tiempo. Amén, iglesia. Entonces, continúo aquí. Fíjense, algo que me impresiona es que la Biblia dice que en los tiempos de Noé eran tiempos difíciles, ¿cierto? Pero me llama la atención que dice que Dios toma la determinación de destruir la tierra porque no estaba corrompida, no había remedio, por decirlo así. Pero Noé no fue destruido, ¿cierto? Dice que Noé se salvó. Dios le da la orden a Noé de construir el arca. Pero me llama la atención que ¿quién era el justo? Noé, ¿cierto? Pero ahora, ¿será que la Biblia dice que fue Noé solamente el que se salvó? No, se salvó Noé y la familia. Amén. Hasta los animales que entraron allí. ¿Por qué te digo esto? Porque el Señor me hablaba y el Señor me decía: donde hay un justo, yo voy a enviar mi bendición. Donde hay un justo, yo voy a enviar mi salvación. Amén. Entonces, lo que te quiero decir de parte de Dios es que si tú eres un justo, si tú le crees a Dios, por medio de ti, tu familia es salva. Amén. ¿Puedes creer esa palabra? Por eso usted ve la palabra que Josué decía: mi casa y yo serviremos a Jehová. Cuando tú entiendes al Dios que tú le sirves, mira, aunque pase lo que pase, aunque vivas lo que vivas, hay una palabra, hay una promesa que es mayor, hay un decreto que es mayor. Y la misma palabra que Dios decretó sobre tu vida, esa misma palabra va a alcanzar a los tuyos. Amén, iglesia. Ustedes ni se imaginan, por el simple hecho de tú servirle a Dios, tú estás salvando una generación. Ay, pastora, pero es que si usted supiera, mis hijos están cada vez peor. Mis hijos están en la perdición. Mi familia no sirve. Mi familia, yo no sé qué. No sé si tu familia sirve o no sirve. Lo que te quiero decir de parte de Dios es que por tu servicio, tu apellido, Dios lo salva. Pero tienes que creerlo, tienes que decretarlo, tienes que declararlo. ¿Puedes entender eso, iglesia? ¿Puedes creer esa palabra? Que aún, que es increíble, es tanto la misericordia de Dios, que les digo, yo he tenido gente en mi familia terrible. Aún, yo tuve hace como, ¿qué? 4 años, 5 años, un primo, obviamente él falleció, pero era tanto, o sea, si usted lo conocía en vida, mi primo era el diablo en persona. Las cosas que él hizo. Y era tanto la cosa que él en su momento, ya cuando se estaba muriendo,
Él me decía, y él me clamaba y me decía, quiero que ores, ora por mí porque yo no creo, me decía, yo no creo. Y ya él le había puesto a aceptar a Jesús como más de 10 veces en ese momento. Y él me clamaba y él me decía, yo no creo que me voy a salvar. Yo sé que me voy a morir, pero ¿tú crees que yo me voy a salvar? Yo no creo que yo me salve, porque hice muchas cosas malas y no creo que Dios me perdone por lo que hice. Dañé a mucha gente, le hice mucho daño a mucha gente. Y yo le decía, pues sí, claro que, no, claro que te vas a salvar, tú no te vas a perder, tú te vas a salvar. Y fue increíble la misericordia, y el Señor me ministraba y el Señor me decía, por amor a ti, lo salvo. Porque yo clamaba y yo le decía, Señor, sálvalo. Y yo me desesperaba por cómo Él me confesaba lo que hacía, lo que hizo. Y yo pude ver ahí el amor de Dios. Y fue tanto que en ese momento que Él se estaba muriendo, señores, Él me dice, yo sé que Dios te escucha, pero yo quiero que tú le ores a Dios y que Dios, antes que me permita vivir una experiencia de que de verdad yo voy a morir, pero que me voy a ir con Él. Señores, y en ese momento cuando Él se estaba muriendo, yo de verdad yo dije, listo, se murió. Y yo le oraba al Señor y yo le decía, Señor, por favor, muéstrale algo, muéstrale que de verdad Él se va contigo. Señores, y eso duró como 5 minutos. Y en ese momento Él volvió en sí. Y cuando vuelve en sí, vuelve normal, Él no se podía sentar en la cama, nada, porque ya estaba ya muriéndose, grave, Él ya ni hablaba, ni se le entendía mucho, uno tenía que, para ver qué decía. Y Él cuando vuelve en sí se sienta en la cama. Y yo me quedo sorprendida, y Él me dice, prima, y me habló normal. Y me dice, prima, acabo de tener una experiencia con Jesús. Y yo le decía, ¿cómo que con una experiencia con Jesús? Acabo de tener una experiencia con Jesús. Estaba caminando en un lugar, que es un lugar que, mira, no lo he visto nunca, ni por revista, ni por la televisión he visto un paisaje así. Y había una persona que me llevaba de la mano. Solo pude ver su mano. Y me decía, yo soy Jesús, y cuando tú partas, aquí te espero. Y ahí obviamente cuando Él me dice eso, se podrá imaginar. Y el Señor me hablaba y me decía, y me recordaba que se lo dijera. Y el Señor me decía, cuando tú clamas por tu familia, cuando tú clamas por los tuyos, Dios está atento a tu clamor. ¿Me estás entendiendo? Dile al que tienes a tu lado, mira, Dios ha escuchado tu clamor. Dile, Dios ha escuchado tu clamor. Dios ha escuchado tu clamor. Lo que te quiero decir es eso. En este tiempo tenemos que decretar que así como nosotros servimos, nuestra casa también le va a servir. Amén. Nuestra generación también le va a servir, aunque no veamos nada. Y ahí era que me ponía el ejemplo de Noé. Dios le dio las instrucciones a Noé, pero Noé se salvó y se salvó su familia. Entonces dice la palabra aquí que Dios le habla a Elías y le dice, quiero que te vayas. Quiero que desciendas, hay una versión que dice, quiero que desciendas al arroyo de Quirec. Y el Señor me hablaba y me decía que Dios manda a Elías al arroyo. Pero fíjese que la región estaba siendo azotada por una sequía. Y más cuando Elías había decretado que no iba a llover. Entonces el Señor me hablaba y me decía, que aunque las circunstancias muestren desierto, o estás pasando un desierto, o estás pasando una sequía, Dios siempre te va a direccionar un arroyo. ¿Qué significa el arroyo? Un caudal de río. ¿Cómo tú explicas que si la región estaba pasando un desierto de sequía, cómo Dios le dice a Elías, quiero que vayas al arroyo? Y no solo eso, sino que dice que lo lleva al arroyo, o sea, le da la dirección de paso. O sea, no fue que le dijo a Elías, mira Elías, tú te vas a parar y tú te vas a ir, vas a conseguir un arroyo. No, le dijo, vas a ir al arroyo de Quirec. Es decir, que le dio dirección. Repita conmigo, dirección.
Cuando tú conoces a Dios y cuando tú estás alineado con Dios, Dios te va a direccionar, Dios te va a hablar, amén. Y aunque estés pasando un desierto, Dios siempre te va a proveer, Dios siempre te va a dar una provisión, amén, iglesia. Fíjense, lo otro que me llama la atención, dice que le dio la instrucción y dice que va a venir un cuervo. Y dice, el cuervo te va a dar carne y pan. Y dice la palabra que el cuervo llegaba donde estaba Elías en el arroyo y dice que lo sustentaba por la mañana y por la tarde. Ahora, señores, yo le hago una pregunta. ¿Qué comen los cuervos? ¿Qué comen los cuervos? Carne, ¿cierto? ¿Y por qué el cuervo no se comió la carne que les llevaba Elías? Si los cuervos comen carne. Y de paso es un animal, es su naturaleza. Y dice la palabra que el cuervo le llevaba a Elías carne, pero no se comía la carne que era para Elías. ¿Qué te quiero decir con esto? El Señor me decía que hay personas que han sido marcadas para cosas grandes y tienen tu nombre y tienen tu apellido. Que aunque venga quien venga a querértelo quitar, no te lo van a quitar. Dile al que tienes a tu lado, mira, lo que es mío no me lo quita nadie. Amén. Dígale, lo que es mío no me lo quita nadie. Porque ya Dios determinó que eso era mío, es de mi propiedad, tiene mi nombre, tiene mi apellido, tiene tu nombre, tiene tu apellido. Esa bendición tiene tu nombre y tiene tu apellido. Y el Señor me hablaba, te lo han querido quitar. Hay cosas que el diablo te lo ha querido quitar. Pero la noticia que te traigo de parte de Dios es esa, que no te lo van a quitar porque ya Dios le ordenó. Y fíjense, cuando Dios le habla a Elías, quiere decir que primero le había dado la orden al cuervo, porque ¿qué pasa? Que cuando Dios te bendice, o los milagros, mejor dicho, los milagros no tienen lógica. O usted me va a decir que el milagro tiene lógica. Los milagros no tienen lógica. Los milagros son sobrenatural. Y ya Dios le había ordenado al cuervo antes de hablar con Elías. Cuando Dios le dice a Elías, ya le había dado la instrucción al cuervo. Por lo menos ahorita, ¿cuál es la función del GPS? ¿Cuál es la función del GPS? El GPS te dirige al sitio donde vas a ir, ¿cierto? Yo me imagino, para que me entiendan más, que Dios le colocó el GPS al cuervo para que el cuervo llegara directo al arroyo de Quiré. Entonces lo que vengo a decirte de parte de Dios es que Dios ya dio la indicación, ya dio la orden a los cuervos que vienen a traerte la bendición. ¿Y cuál es la dirección? Es mi casa. ¿Cuál es la dirección? Es tu negocio. ¿Cuál es la dirección? Son tus hijos. ¿Cuál es la dirección? Es tu familia. ¿Me estás entendiendo? Viene, ya Dios lo ordenó. No es que, es que va a ocurrir el milagro. No, ya el milagro está. Repita conmigo, el milagro está. Diga, mi milagro ya está. Por eso me impresiona y yo admiro mucho al profeta Elías. Porque las cosas que hizo Elías fue algo sobrenatural. Y dice la palabra que Dios le habla y le dice, mira, vas a ir, te vas a ir para allá. Y el cuervo te va a alimentar. Fíjense que el Señor me hablaba, y yo lo anoté aquí, viene una recompensa que todo lo que hiciste para Dios, el cielo te lo va a recompensar. Amén. Dígale al que tiene a su lado, dile, viene una recompensa que todo lo que has hecho para Dios, dile, todo lo que has hecho para Dios, el cielo te lo va a recompensar. Y el Señor me hablaba y aquí lo anoté. Hay personas, yo sé que son muchas las personas. Si usted se siente identificado, usted va a levantar la mano. Hay personas que han hecho mucho por esta casa. Y aún hay personas que ni siquiera están aquí. Y han hecho cosas por la casa. Ya sea de batir cemento, de pegar un bloque, ya sea de aún limpiar la iglesia, barrer la iglesia. Lo que usted haya hecho para Dios,
Y el Señor me decía, declara esta palabra, y yo lo anoté, me decía lo que les dijera, lo que hiciste por esta casa, el cielo te lo va a devolver 100 veces más. Te voy a dar las estrategias correctas, porque se desata una unción. Levanta tus manos, el Señor me dice que te diga, se desata una unción para comprar propiedades. Se desata una unción para adquirir propiedades. Te voy a dar las estrategias correctas. Porque las promesas que te he dado, el Señor te dice, vienen los cuervos a traerte la bendición, pero se desata una unción para que adquieras propiedades. El tiempo de estancamiento se acabó. Se desata una unción para que adquieras tu casa, para que adquieras tu carro, para que emprendas tu negocio, para que registres tu empresa. Se desata una unción para que adquieras propiedades. Se desata una unción. O shakabarrabakida basoko do basaka. O rabasaka da basoka. Alexis, viene una unción de riqueza sobre tu vida. Shakarrabakida basaka da maisoka. El Señor me muestra y puedo ver en tus manos. Puedo ver como oros, pero el oro significa riquezas. Por eso el Señor me dice que te diga, viene sobre tu vida una unción para que adquieras propiedades. El apartamento donde vives ya no va a ser tuyo, porque te voy a mudar para algo mayor, te dice el Señor. Porque yo he visto que aún te has quedado sin nada y lo has dado para mi casa, te dice el Señor. Viene el tiempo de honra para tu casa. Soko barrabakida basoko do bakada bakida basaka. Orra basaka daba y saca daba y soko do basaka. David Laye, desato sobre ustedes una unción para que adquieran su casa. Soko roba cada bakida basoko do basaka. Yo veo que se abre un portal. Soko marrabakida bakida basoko do basaka. Oh, rabasaka damakida basoka. Se abre un portal de oportunidades. Sika barrabasaka daba isaka. Se abren puertas. Soko barrabasaka dabakida bakodoko isoka. Oh, rabasaka, pero Dios desata sobre ti una unción para que adquieras propiedades y para que compres tu casa. Soko robasaka damakida basoka. Oh, rabasaka makiba rabasoko doko isoka. Oh, rabasaka namakida basaka daba isoka si daba isaka. Hay una unción, sorobasaka. Hay una unción aquí en esta casa. Viene algo. Iglesia, es grande lo que se está gestando. Soko barrabakida basoka. Oh, rabasaka daba isika daba isoka. Oh, rabasaka daba isoko do basaka damakida basoka. Oh, rabasaka, dabasaka. Angel, veo que tendrás, el Señor me muestra, vas a tener tu estudio propio. Soko barrabakida basoko do basaka. Oh, rabasaka makida basoka dabaisaka. Vas a tener tu estudio propio. Soko barrabakida basaka. Porque no solamente grabarás lo tuyo. So barrabasaka dabasaka. Oh, rabashika makida basoka. Sino que ayudarás a muchos, te dice el Señor. Soko makiba rabakada basoko doko isoka. Oh, rabasaka makada makida basoko do basaka. Oh, rabasaka makida basoko do basaka. Yoliani, el apartamento donde tú vives es temporal, te dice el Señor. Oh, rabasaka dabasoka dabaisaka. Has querido hasta cambiarlo, has querido acondicionarlo, pero el Señor me dice que te va a mostrar, Shoba Rabasaka Dabakida Basoka, y aún te va a empezar a poner incómoda en tu propia casa,
porque ese no es el lugar donde vas a vivir. Viene algo mayor, te dice el Señor. Oh, soko barrabakida basaka da basoka. Oh, barrabasaka makida basoka da basaka. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Señores, quiero terminar de predicarse. Dile al que tienes a tu lado, cuando el cielo determina, la tierra no lo elimina. Vamos, pero dígaselo convencido, diga, cuando el cielo determina, la tierra no lo elimina. ¿Cómo es eso? Les pongo un ejemplo. Yo lo anoté aquí. ¿Se acuerdan cuando Moisés dice la palabra que el faraón dijo, solo las niñas van a nacer? Y el niño, los que sean niños, los que nazcan, que sean varón, tienen que morir. Y yo me imagino que cuando Dios escuchó eso, cuando Dios escuchó el decreto del infierno, el Señor dijo, así es la cosa, tú estás decretando que los niños no van a vivir, pues te voy a decir algo. Y me imagino que Dios se lo dijo a sus ángeles. ¿Saben cómo es la cosa? El faraón, lo escucharon, ¿verdad? Está decretando que el niño varón no va a nacer. ¿Saben cómo es la cosa? Como yo soy más violento todavía y como yo soy el que soy, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. ¿Qué es lo que voy a hacer? El niño varón con el cual tengo propósito va a nacer y va a ser criado en tu casa. Por eso la palabra dice que Moisés, una vez que nace, señores, y obviamente había el decreto del faraón, pero Moisés vivió. ¿Y dónde fue criado Moisés? En la casa del faraón. ¿Por qué razón, señores? Porque lo que el cielo determina, la tierra no lo elimina. Amén. Dígale al que tiene a su lado, mira, no sé si tú estás entendiendo esta palabra, pero hay un decreto que ha sido soltado por el Dios vivo. Hay un decreto que se te fue anunciado. Y lo que Dios te está diciendo es que lo que Dios determinó sobre tu vida, la tierra no lo va a eliminar. Es decir, la bendición que tiene nombre y apellido, que tiene tu nombre y que tiene tu apellido, la tierra no lo va a eliminar, la tierra no lo va a extinguir. ¿Puedes creer esa palabra? ¿Qué pasa con Elías? Señores, Jezabel le dice a Elías, mañana, para mañana, esta misma hora, estarás muerto. Hubo un decreto de ¿cuánto? De 24 horas, porque si le dijo para mañana, esta misma hora, hubo un decreto de 24 horas que Jezabel le dice a Elías, vas a morir. Pasaron 24 horas y ¿qué sucedió? ¿Elías murió? No, Elías vivió, estaba vivo. Pasaron 48, Elías seguía vivo. Pasaron 72, Elías, repita conmigo, Elías seguía vivo. Pasaron 1000 años, repita, Elías seguía vivo. Y hasta el día de hoy, Elías está vivo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Elías no murió. Elías fue arrebatado. Me llama la atención. ¿Por qué pasa esto? Porque lo que el cielo determina, la tierra no lo elimina. ¿Me está entendiendo? Dice la palabra que qué casualidad que Jesús, cuando está en el monte de la transfiguración, ¿con quién estaban ahí? Elías y Moisés. Entonces yo me imagino que cuando estaban ahí los tres, Elías dice, o Moisés, sí, Elías le dice a Moisés, ¿quién eres tú? Y Moisés le dice, yo soy Moisés, aquel que el faraón dijo que iba a morir y creció en su casa. ¿Y quién eres tú? Y me imagino que Elías dijo, yo soy Elías.
aquel que Jezabel dijo que dentro de 24 horas iba a morir y ahora estoy vivo. Y cuando ven a Jesús, ¿y tú quién eres? Y Jesús, me imagino que le dijo, mire, ustedes pensarán que estoy muerto, pero al tercer día yo voy a resucitar, porque lo que la tierra, lo que el cielo determina, la tierra no lo elimina. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Satanás dijo, lo tengo en mis manos. Satanás dijo, acabo. Satanás dijo, ya Dios ya hizo todos los planes que tiene. Ya Dios jugó su carta maestra, que era Jesús. Lo llevo a la cruz. Lo voy a matar. Lo voy a tener ahí en el infierno. Ya la humanidad es mía, me corresponde. Satanás pensó que podía con el invencible. El detalle está que al Dios vivo que tú y yo servimos es un Dios invencible que nadie lo vence. ¿Me estás entendiendo? Por eso lo que Dios decretó sobre tu vida, iglesia, es ley. Si Dios dijo que te iba a bendecir, pues te va a bendecir por encima de las circunstancias, por encima de la adversidad. Si Dios dijo que te iba a prosperar, pues te va a prosperar por encima de la escasez. Porque la escasez no va a arroparte, ¿puedes entender eso? Por Dios dice la palabra que el cuervo alimentó a Elías, señores. Fueron 3 años y medio Elías en el arroyo. Y iba el cuervo todos los días. No dice la palabra que en ese trayecto Elías profetizó. Elías no estaba profetizando. Y con todo y eso, el cuervo iba por dirección de Dios y lo sustentaba en la mañana y en la tarde. ¿Pero por qué? Porque había un decreto sobre Elías. Y lo que te quiero decir de parte de Dios es que hay un decreto sobre tu vida, hay un decreto sobre tu casa, hay un decreto sobre tus hijos, que aunque el diablo diga lo que diga, se va a cumplir, fue lo que Dios determinó sobre tu casa. Se va a cumplir, fue lo que Dios determinó sobre ti. Dice la palabra que en ese momento Elías no estaba sirviendo, porque a veces tenemos el concepto de que Dios nos va a bendecir, Dios nos va a sustentar, es porque estamos haciendo algo. No, señores, Dios es un Padre. Dios es un Padre y Dios te sustenta porque te ama. Dios te provee porque te ama. Y a veces creemos, ay no, pero es que yo no estoy sirviendo a Dios como debo y por eso Dios no me sustenta. ¿O es que acaso te has acostado sin comer? Hay gente, señores, y hay testimonios, y le puedo dar muchos testimonios de mucha gente, que no han tenido nada. Nada, usted sabe lo que es nada. Ni siquiera una arepa sola, ¿cómo es que le dicen? Viuda. Una arepa viuda, por decirlo así. Pero siempre Dios envía a alguien para sustentarte. ¿Por qué Dios ha enviado? Yo quiero que tú recuerdes esos tiempos difíciles, o si estás pasando ese tiempo difícil, quiero decirte que Dios está enviando los cuervos para que te sustenten. Amén, iglesia. Dice la palabra que Dios le dice a Elías, ¿sabes qué? Mira, vas a descender al arroyo. Pero después dice la palabra que el arroyo se secó. Y Dios le dice, ahí es cuando dice que Dios le habla otra vez a Elías. Porque ¿qué pasa? A veces los arroyos, Dios permite que tus arroyos se sequen para sacarte de la comodidad. Porque a veces los arroyos de bendición nos ponen incómodos. Y Dios te quiere incomodar para que acciones. ¿Me estás entendiendo? Y dice la palabra que Dios le dice a Elías, ahora quiero que desciendas a Sarepta. Yo estudiaba el kilometraje y Sarepta es, vamos a decir que este es el arroyo, Sarepta es como de aquí a Guarenas. Y dice la palabra que Dios le dice a Elías, yo quiero que descienda. Pero me llaman la atención 2 cosas. La primera, cuando Dios le habla a Elías que se vaya al arroyo, le dice, desciende. Y después ahora le dice, quiero que asciendas. Lo que te quiero decir de parte de Dios es que Dios, el aceleramiento que trae para tu vida,
es tan inusual que lo que va a hacer es que vas a ascender. ¿Me estás entendiendo? Pero no es que vas a ascender que te vas a morir, sino que vas a ascender porque viene una bendición sobrenatural sobre tu casa. Amén, iglesia. Viene algo grande sobre tu casa. Fíjense que con el arca de Noé, cuando Dios le dice a Noé, construye el arca, ¿la construyó ¿dónde? Abajo. Pero dice que cuando se terminó la tempestad, la tormenta, todo lo que pasó, ¿el arca dónde permaneció? Arriba. ¿Me estás entendiendo? Lo que te quiero decir es que las tormentas que has estado pasando no te van a dejar abajo, sino que esas tormentas van a ser el preámbulo, son el preámbulo que te están catapultando para lo grande y lo extraordinario que Dios va a hacer contigo. Amén, iglesia. Fíjense, en estos días escuchaba una frase y la frase era: lo que está pasando conmigo no es normal. ¿Cuántos han dicho eso? Lo que está pasando conmigo no es normal. Pero cuando digo que han dicho eso, que no es normal, ¿es porque les ha pasado cosas buenas? No. Señores, es como dicen por ahí en lo secular, lo que falta es que venga un perro y me orine. Pero el Señor me decía que lo que viene, que aquellas personas que han dicho lo que está pasando en mi vida no es normal, el Señor me dice que les diga que lo vas a seguir diciendo, pero es por las bendiciones que te van a acontecer. Tú vas a decir, la gente te va a decir, ¿cómo, Carrizo, lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y tú le vas a decir, no sé, solo sé que al Dios que sirvo me bendijo. Solo sé que al Dios que sirvo lo decretó y lo cumplió sobre mi vida. ¿Puedes creer esa palabra, iglesia? Doris, hay una palabra sobre ti. El Señor me dice que te diga: esa palabra, lo que viene sobre tu vida no es normal. Lo que has estado pasando y lo que has estado viviendo no ha sido normal. Por eso el enemigo te ha querido desenfocar. Incluso el Señor me hablaba y el Señor me decía que el diablo en medio de la tormenta te dio instrucciones para que te fueras. Es porque te quiere sacar. El diablo dijo, el diablo te habló. Y el Señor me muestra que cuando el diablo te hablaba, era tanta la presión que tú decías, está bien, lo haré. Pero el Señor me dice que te diga que lo que viene para tu vida no es normal. Porque aún veo en tus manos cómo Dios, o sea, aún lo que tú has estudiado, todo tiene sentido. Y el Señor me dice que te diga que Él te va a dar la habilidad, te va a dar la estrategia. Y veo en tus manos como árboles, pero esos árboles tienen frutos, tienen muchos frutos, porque hay muchas semillas. Hay muchas semillas y puedo verlo, son como que siembras. Cuando usted ve el campo y usted ve la siembra, ve las hectáreas, todo eso, el Señor me dice que así han sido tus semillas y tus lágrimas son los que han abonado esas semillas. Y el Señor me dice que te diga, vas a empezar a llorar, pero vas a empezar a llorar como lo que decía la pastora Michelle, van a ser lágrimas de gratitud por lo que viene sobre tu casa, por lo que viene para tu apellido. Han sido tormentas duras, y no solamente a ti, sino a tus hermanos, tus padres, pero el Señor me dice que te diga que viene un tiempo de refrigerio y que viene un tiempo de honra. Dios lo va a honrar. Por eso el Señor me decía,
y me lo recuerda. Satanás dio la orden de que te fueras. Porque te voy a decir algo, el Señor me dice que te diga, vas a expresar y vas a decir, la tierra que vio mi aflicción, en la misma tierra va a haber mi bendición. Ese va a ser tu lema, tu rema. La tierra que vio mi aflicción va a ser la tierra, misma tierra que va a ver mi bendición. Porque cada vez que Satanás ha querido sacarte, Dios siempre ha enviado a alguien a hablarte y a direccionarte. Así que no temas, porque Dios está contigo. Ha sido duro, pero Dios está contigo. Y Dios va a levantar banderas de victoria a tu favor. Porque la bendición que Él trae tiene tu nombre y tiene tu apellido. Oshika barrabakida basaka damakida basoka. La palabra dice que el salmista lo decía, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando hay un decreto sobre tu vida, esa bendición los va a arropar a todos. Te va a arropar. Lo que te quiero decir, que la bendición no viene nada más para ti, viene para todos. El Señor me decía, hay gente que han pensado, no, es que si me voy fuera del país, porque el problema es Venezuela. Te voy a decir algo, al Dios que yo le sirvo, es un Dios que ninguna tierra, ninguna nación, ningún gobierno lo va a limitar para bendecirte. ¿Me estás entendiendo? Ningún gobierno, ninguna tierra, ninguna nación lo limita a Él para bendecirte. Y hay gente que le ha dicho el Señor, que le han dicho, y siento de parte de Dios, Señor, me voy, no aguanto más, me voy del país. El Señor me dice que te diga, no tomes decisiones apresuradas, porque yo te voy a bendecir es aquí. ¿Me están escuchando? Y aquí les comparto lo de Elías. Si Elías se hubiese ido, ¿será que Dios le hubiese dado la provisión? No le hubiese dado la provisión, porque Dios ya le había dado una orden. Dios le dijo, te vas al arroyo de Querec. Si Elías cambia de dirección, cambia el diseño. ¿Me están entendiendo? Así que, si tú te sentiste identificado con esta palabra, no sé para quién es, pero el Señor me dice que te diga que no te muevas, porque es aquí donde Él te va a bendecir. Amén. Algo que me llama la atención para terminar. Hay cosas, iglesia, tú puedes tener la unción, pero si no estás cumpliendo con tu asignación, de nada sirve la unción. Pastora, ¿cómo es eso? Por eso Moisés decía, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Tú tienes que garantizarte de que estás cumpliendo tu asignación para que la unción sea efectiva. Hombres y mujeres de Dios, que por no cumplir la asignación que Dios le dio, que Dios había preparado, había prometido, había dado palabra, promesas grandes y extraordinarias. No se cumplió porque Dios no quiso, no, fue porque movieron su propósito, movieron su diseño. Un consejo que te doy, alíñate con Dios, que sea Dios el que te dirija, que sea Dios el que te guíe, porque cuando es Dios el que te guía, no va a haber nada ni nadie que te detenga. ¿Me está entendiendo? Así que te voy a pedir que ahí donde tú estás te pongas sobre tus pies.
Cierra tus ojos ahí donde estás, levanta tus manos. El Señor me dice que te diga, el cielo ha decidido señalarte y bendecirte. El cielo ha decidido señalarte y bendecirte. Michelle, el cielo ha decidido señalarte y bendecirte. Dios te ha dicho que viene, y Él ha decretado sobre ti una gracia especial. Gracia y favor. Y hay un sello que veo en grande y es grandeza. El Señor te lo repite una y otra vez. Y tú lo decretas siempre, marcada para la grandeza. Pero el Señor me dice que te diga que viene, o sea, ya Él lo determinó, el cielo te señaló. El cielo te señaló. Y si el cielo te señaló, Él determinó tu bendición. Viene algo especial. El Señor me dice que viene un ascenso. No sé en qué área, pero viene un ascenso. Porque el cielo te señaló para bendecirte. Levanta tus manos, iglesia. Dile, Señor, gracias. Dile, gracias, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Y repite ahí, Señor, gracias porque creo que tú me has señalado. He sido señalado por el Dios vivo. Vamos, repítelo, iglesia. He sido señalado por el Dios vivo. He sido señalado por el Dios vivo. Viene una bendición para mi vida. Yo declaro que la bendición que Dios tiene para mi vida tiene mi nombre y tiene mi apellido. 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 Oscar, viene un tiempo de gracia y favor sobre tu vida. Viene un tiempo de gracia y favor sobre tu vida. Lo que le has estado pidiendo, Él te lo va a dar. Él va a poner la habilidad en ti. Y va a poner la habilidad en tu boca para que hables. Y cuando hables, la gente va a ver la gracia. Y así como le dijeron a José, de la misma manera te dirán a ti. Yo sé que es el Dios vivo el que está contigo. La gente impía aún te va a ver y te va a decir, yo sé que es Dios el que está contigo. Porque viene un tiempo y viene un tiempo de favor y de gracia sobre tu vida. El Señor me muestra, hay muchos que Dios está señalando para cosas grandes. Davidson, Dios tiene cosas extraordinarias para ti. Y veo cómo Dios escribe tu nombre. Dios escribe tu nombre. Pero vienen cosas grandes, te dice el Señor. El Señor te dice, no te detengas. Avanza, avanza. Aún con lágrimas en tus ojos, pero camina porque yo estoy contigo y yo te llevo a puerto seguro, te dice el Señor. La marea ha querido hundirte, la tormenta ha querido hundirte, pero el Señor me dice que te diga, no te vas a hundir, sino que Él te lleva a puerto seguro, porque Él está contigo como poderoso gigante. Oh, Shoko Barrabasaka Makada Basoka. Oh, Shoko Barrabasaka, lo que el cielo determina, la tierra no lo elimina. Hay algo extraordinario para tu vida, hay algo extraordinario para tu casa. Oh, Shoko Barrabasaka Dabasaka. Ángela, viene algo grande, me dice el Señor, viene algo grande.
Viene algo grande para tu vida. Saca marabakira basoko doko soka. Oh rabasaka. Y voy a hacer algo especial en tu hija, te dice el Señor. Yo he visto el sufrimiento y he visto lo que ha acontecido, te dice el Señor. He visto cómo ella ha llorado y cómo me ha clamado, porque sí me ha clamado. Pero traigo algo grande para ella. Va a marcar un antes y un después. Lo que me sea de mi estorbo, yo lo quito. Dile a ella, te dice el Señor. Dile a ella que lo que es mi estorbo, yo lo quito, yo lo saco. Porque hay una palabra sobre ella. Y es el tiempo de que se ejecute y es el tiempo de que lo haga. La he estado acorralando. Pero viene algo grande para ella. Dile que lo que está viviendo no es su final. Porque su final es diferente. El final que tengo para ella es grande. Y son cosas buenas, agradables y perfectas. Porque su hijo no fue un error. Dile que su hijo no fue un error. Su hijo es mío y me pertenece. Y grandes cosas voy a hacer yo con él. Dile que grandes cosas voy a hacer yo con él. Por eso su hijo no es un error. Gracias, Jesús, gracias. Vamos, iglesia, dile gracias, gracias. Señor, dile gracias. Gracias por lo que estás trayendo sobre mi vida. Dile gracias, Señor, por lo que viene sobre mi vida. Gracias, Señor, por lo que viene sobre mi vida. Virginia, vienen grandes cosas sobre tu casa. Virginia, vienen grandes cosas sobre tu casa. Oh, Shoko Barraba Saca. El Señor me dice que te diga, amo tu servicio. Amo tu servicio y a causa de tu servicio voy a hacer cosas grandes en tu casa, en tu familia. Oh, Shoko Barraba Saca, Dama Kida Basoka.